Una pregunta para Guillermo. ¿Qué se necesita para ser un emprendedor? ¿Qué se necesita para ser emprendedor? Hay muchas cosas, digamos, pero se necesita ser uno y dar esa singularidad o esa... Nosotros, como yo le decía, todos tenemos un don, un talento, hay que descubrirlo y después de eso emprender, algo de servicio, algo de producto, algo. Y casi que el emprendedor es como conforma grupos de gente y entusiasma grupos de gente. Eso se necesita, el nosotros, por decir así, y compartir, porque yo no tengo, cuando yo emprendo, yo no tengo toda la sabiduría de cosas. Yo me junto con alguien que es complemento, entonces nos juntamos entre varios y cada uno aporta de diferentes miradas. Y creo que el emprendedor tiene esa capacidad, quizás esa capacidad sensible, en donde se junta con gente que complementan para lograr objetivos comunes. Bueno, acá me preguntan si puedes repetir el título del libro que usaste. El libro de Grum es, lo voy a mirar bien para no equivocarme. Orientar personas, despertar vidas, de Ansel Grum. Orientar personas, despertar vidas. Y si les llega a interesar el tema de la regla de San Benito, hay otro libro de Skravek que se llama St. Benedict's Rule for Business Success, que lo que hace este americano es comparar la regla con un compendio de management. Es muy bueno. Luis, una pregunta para vos. Nos consultan sobre cómo llevar estos valores a la vida pública o a la vida de la política pública. Bueno, es lo mismo, te diría. Creo que hay algo fundamental y en la vida pública es clave, es poder tener círculos de confianza, es poder establecer cuando uno pasa de la... A ver, a mí me pasó que, como le pasa a muchos, que está en la actividad empresaria y tiene una actividad en las organizaciones sociales, en las ONGs, y qué buen tipo, qué cosas, cómo se rompe por esto, por aquello, qué bueno, ¿no? Y en cuanto se mete en la actividad política, decisión que yo tomé hace 13 años, ¿detrás de qué está este tipo? O sea, la misma intencionalidad que vos tenés en lo social, cuando vas a lo político, ya sos sospechado. Es terrible. Y creo que la forma digamos, cuando yo tomé dos grandes decisiones en mi vida, una hace algo más de 20 años, cuando dejé la actividad en grandes empresas y formé mi empresa. Y que al igual que lo que decía en el panel anterior, en consulta con mi esposa y en una decisión de vida muy importante. Y hace 13 años, cuando además incorporé la decisión política, también en consulta no solo con mi esposa, pero con mis hijos, y formando un círculo de confianza. Creo que eso es fundamental. Si no tenés un círculo de confianza y no armás un círculo de confianza, es imposible sobrevivir a la dificultad de lo que es hacer política sana en una sociedad en la cual la política todavía está muy enferma, porque también está enferma la ciudadanía. Y no podemos pretender buenos políticos en una sociedad que tiene mala ciudadanía. Entonces tenemos que conformar círculos de confianza para poder sobrevivir. Y eso en todas las actividades, en la pública muchísimo. Otra pregunta que es abierta, así que el que se anima la responde, es si le tocó hacer alguna reestructuración en la empresa, tener que despedir gente, ¿cómo se puede hacer esto con valores? No sé por qué me miran a mí. Me ha tocado un par de veces. Primero tenés que separar la cuestión que hace a la reestructuración por la sustentabilidad de la empresa de las cuestiones personales. No es una cuestión personal con la persona que despedís, sino con la necesidad de la sustentabilidad. Y después se puede hacer humanamente. Por ejemplo, una vez en una empresa a mí me pedían que completara algunos despidos unos días antes de Navidad. Y no lo hice.
porque no cambiaba el número final del cuadro de resultados hacerlo después de que pasaran las fiestas para la empresa, pero sí cambiaba sustancialmente para las personas que iban a ser desvinculadas en ese momento. Entonces creo que no son grandes cosas, son pequeñas cosas que a veces uno tiene que ser firme y pensar, no oponerse a algo si es necesaria la reestructuración, no oponerse a la reestructuración per se, pero entender cómo y cuándo hacerla. Y yo agregaría eso, que me ha tocado estar muchísimo en reestructuraciones, que además ver integralmente el problema, no aceptar el camino fácil de que una reestructuración empresaria pasa por un ajuste de personal. Indefectiblemente muchas veces incluye un ajuste de personal, pero si no se hacen otras cosas adicionales a esa, a veces hay que negarse a hacerlo. Y a veces el negarse a hacerlo incluso digamos, puede tener dificultades, si uno está en relación de dependencia, de tener problemas con su propio trabajo, o en el caso mío, en estos últimos 21 años que he hecho eso muy frecuentemente, perder un cliente. Pero digamos, en la mirada de una reestructuración hay que mirar el largo plazo, no el corto plazo. Y a veces la reestructuración, mirando solamente el ajuste de corto plazo, es no solo una falta de respeto a las personas, sino un error estratégico empresario. Y eso hay que saberlo explicar y vender a los accionistas y al directorio. Gracias. Guillermo, nos piden acá que si nos puedes contar un poquito más de las empresas B y si la sociedad está valorando estas empresas B por sobre otras empresas que no son sustentables o no tienen responsabilidad social empresaria. Sí, más allá de las empresas B, la empresa B es una comunidad. Lo interesante de esto movimiento, o del movimiento que está habiendo también fuera de empresas B, porque no es solamente dentro de empresas B, es esto de como empresarios o líderes entendamos que todo está integrado, digamos que nosotros como empresarios tenemos soluciones a los problemas ambientales y sociales mucho más cerca de lo que pensamos. No es que tenemos que hacer una fundación para los niños de África, no sé dónde, y darle plata por allá, sino es aquí y ahora, con la gente que está trabajando. ¿Qué estás haciendo? Con la comunidad donde estás, con los elementos que compras, con la cadena de valor. Hay un montón de cosas que podemos hacer en lo cotidiano y hay un montón de experiencias que para otra charla, pero programas que cuestan 0 pesos y que benefician a todos, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante de estas comunidades y de esto lo que está pasando. Y sí, la respuesta es, está pasando acá porque los trabajadores lo piden y porque los consumidores empiezan a pedirlo también. Pero los trabajadores en sí, los nuevos estudiantes que salen de la facultad, ellos empiezan a elegir empresas, y ahí están las grandes empresas con la matriz antigua, que están teniendo dificultades en reclutar jóvenes de las universidades, porque buscan otra cosa, no buscan ser dentro de 3 años el brand manager no sé qué, dentro de 8 el director, porque saben ya el engaño que fue eso durante años, en donde te prometían algo y después a los 2 años te echaban. Entonces, en esas estructuras ya no quieren trabajar, entonces quieren trabajar en el aquí y ahora, en estructuras más modernas, que hay un montón de empresas enormes que lo están brindando también, pero entonces el trabajador lo está solicitando también, y eso es lo que lo apura a las empresas también. Nos preguntan cómo manejar situaciones de corrupción en las relaciones con el Estado, si se les ha dado eso. Todo el tiempo. Con todas las veces que trabajas con... Bueno, no todas las veces. Es muy habitual en las relaciones con el Estado que se te plantee esa situación. Permanentemente. Yo me acuerdo, yo viví unos años en el exterior, en Colombia, estuve 5 años por temas profesionales y volví a Argentina y traía 2 o 3 containers de vía aérea con cosas de mi casa. Y además en aquel momento podía traer equipamiento, heladera, en fin, lo que quisiera podía traerlo, porque además había estado 5 años en el exterior, podía traer mi casa a Argentina. Y la traje, lo que tenía valor y que me convenía traerlo, traje un montón de cosas, ¿no?
absolutamente dentro del marco de lo legal. Estaba en una empresa importante que trabajaba mucho con el Estado y que hacía muchas importaciones. Y cuando llegué, cuando llegué acá asumí la gerencia general de esa empresa, estaba en una filial en el exterior, y bueno, me metí a trabajar y cuando llegaron los containers, le dije al hombre de importaciones, digamos, de despacho de la empresa, bueno, saquen mis containers, mi material. Bueno, fue y bueno, viene a decirme cuánto es la cuenta de la cometa que había que pasar. Y digo, espera, ¿cómo es la mano? Yo traigo, bueno, lo que pasa, qué sé yo, y claro, nosotros como empresa estábamos tarifados ya, porque accedíamos en la operativa normal a un sistema de tarifamiento. Y yo en ese momento era el gerente general de la empresa y traía mis cosas en una legalidad total y me tarifaron y tenía que ir a Ezeiza y había una tarifa que no me acuerdo, no importa la plata ahora, ¿no es cierto?, una cantidad de pesos para traer mis cosas. De más está decir que como gerente general de la empresa yo podía haber dicho, bueno, además la mudanza me la hacía la empresa, decía el gerente financiero, firme el cheque, y yo dije, pero ni de riesgos. Agarré, me fui a Ezeiza y personalmente fui, dijeron, mire que le vamos a tener que abrir los containers, abra los containers, pero le vamos a, abra, y empezaron a abrirme los containers, y por supuesto me gasté una mañana, y me abrieron un container, me abrieron otro, vieron lo que había, este equipo sí es ni nuevo, pero usted se permite esto, tal cosa, y después de perder 3 horas, me dijeron, pase, y no pagué un mango. Ahora, ese es el camino más largo, ese es el camino más largo. Ahora, nosotros ya estábamos tarifados. A partir de ahí, que es un ejemplo pequeñito, imagínate cómo es en esa empresa tratar de desmontar un sistema de tarifamiento y de decir que vos no estás dispuesto a hacer eso siempre. Y en la contratación y en todo lo que fuera. Entonces, la verdad, yo he tenido discusiones con accionistas o de empresas, ¿no?, en las cuales me decían, pero Luis, sé más sencillo, vos es más fácil mirarle a los ojos a una persona y saber cuánto vale. Y sí, así, pero hay otras formas, y hay una forma que es convencer, pero a veces no perder tiempo es lo que uso. Y en un momento a veces se puede y a veces no se puede. Y a veces tenés capacidad porque en una empresa donde sos directivo, gerente o lo que fuera, hasta cierto lugar podés. Y a veces pude y a veces no pude y a veces hice algunas cosas que no me sentí feliz. Es decir, realmente alguna vez, y cuando vi, digamos, el camino que uno toma si realmente empieza a hacer esas cosas por las cuales no se siente bien, pienso que hay que decir basta y que se puede hacer el otro camino. Y muchas veces pude hacerlo y pude hacer negocios insistiendo en el camino correcto, con más esfuerzo, con más trabajo, y perdiendo a veces algún negocio. Y teniendo la reprobación por perderlo. Entonces es difícil. Cuando es tu negocio, bueno, te la podés bancar y tenés que justificarlo y a veces tenés problemas entre la gente que tenés en tu empresa. Cuando dependés de otros, a veces no podés aguantarlo y bueno, en algún momento tenés que decir, cambio. Gabriel Castelli nos contaba en un momento, no aguanté más estos 4 años de director financiero de este banco, bueno, me fui a otro. Y en otro supieron llamarme y pude mantener una conducta. Entonces, en política tenemos una frase que vale para toda la actividad, que es: el cambio que buscamos empieza por nosotros mismos. Y creo que es el camino.
Yo tengo un par de ejemplos, digamos, también desde la cadena de valor, hablando con distribuidores, o sea, con algunos distribuidores que nos ha sucedido, es que de repente te llaman y empiezan a buscar la no facturación, ¿no? Entonces creo que es un camino que uno elige también, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, al final uno, me acuerdo hace muchos años que era un distribuidor nuevo, que había surgido y que era importante, no sé qué, y lo llama a los chicos de trabajo mío, querían no facturar, los chicos le decían, no, mira, todo sale facturado, etcétera. Finalmente el tipo pide hablar conmigo, como muy enojado, y yo le cuento la misma historia, no, mira, es así. Y recuerdo que el tipo me explicaba, me dice, no, porque yo le decía, mira, yo tengo una sola contabilidad, no sé sacar el producto de otra forma. Entonces él me explicaba cómo facturar en negro. Entonces digo, mira, no, entonces después salió con un martes 13 diciendo, no, lo que pasa es que donde yo estoy todo el mundo factura, entonces no soy competitivo, no sé qué, y entonces, y se la agarró con no sé quién. Entonces le digo, wow, entonces buenísimo, hagamos esto, empecemos todos a facturar y ahí salimos a protestar, porque si no, no podés salir a protestar si vos estás también con las manos sucias. Entonces, digo, hagamos las cosas bien y salgamos a decir, che, todos tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, no tenés palabras, sino hacer las cosas con coherencia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, es poder hacer las cosas con coherencia bien y después salir a decir, no, che, muchachos, es así, ¿no? Y mostrar. Creo que eso es lo importante, ¿no? Bueno, como ya estamos en hora, les voy a pedir, si quieren, 20 segundos finales, algún mensaje, sobre todo a los jóvenes, y, digamos, algún consejo que les quieran dar, final cortito. Yo coincido con Luis, no estoy en condiciones de aconsejar. Lo que sí estoy en condiciones de dar un testimonio. Me parece que es importante tener emociones, y en las compañías de eso no hablamos mucho. La diferencia es no que las emociones te tengan a vos, sino que vos tengas emociones. Tenemos mucha carga de los hombres no lloran, un montón de cosas dando vuelta. Y es bueno que en las compañías podamos vivir emociones, podamos expresar alegría, bronca, tristeza, miedo, porque es la vida. Si no seríamos como robots. Y yo veo mucha gente jóvenes en los distintos laburos en los que estuve y en los que estoy, que se van convirtiendo en robots, que dejan de tener emociones, y entonces se despersonalizan. Les diría, no lo hagan porque no vale la pena. Yo le diría que no sigan los sueños de otros, sigan sus propios, atrapá tus propios sueños, hacerlos realidad. Esos sueños pueden ser compartidos. Hay mucha gente que también está loca como nosotros y está todo bueno. Compartí esos sueños y realizalos. Y creo que esto de inspirar desde el entusiasmo, desde la pasión. Hay mucha gente que estamos iguales y que queremos hacer las cosas bien y soñamos con algo mejor, y lo vamos a obtener juntándonos y siendo nosotros, dando nuestras voces y compartiéndolas. Es fantástico y es posible ser empresario y emprendedor aún en esta Argentina, aún en estos momentos difíciles y complicados. Depende de la iniciativa, del empuje, de la coherencia y de la cohesión y de la garra de cada uno de ustedes. Y depende también del estar juntos, del acompañarse. AGDE para mí ha sido en mi vida empresaria un espacio de contención, y los espacios que ustedes necesiten, encuéntrenlos y formen. La forma de seguir adelante y de hacer empresa y emprendedorismo es trabajar en equipo y estar en esos círculos de confianza. En la política, en la gestión pública, en las organizaciones sociales es lo mismo. Al final, un chivo, porque en realidad cuando me presentaron hablaron de un libro y dijo como 3 nombres. En realidad es uno solo. El libro es No te metas, que es una metáfora, porque es y si no sos vos quién, y si no es ahora cuándo. Como lo dijeron mal, le dejo uno al coordinador por si después lo quieren pasar a que lo lea, porque en definitiva es el otro mensaje. Participen.
participen. La sociedad la cambiamos nosotros y la sociedad la hacemos nosotros. Una más. La queja está implantada, digamos. Entonces, las sociedades en crisis existen hace millones de años, creo, no sé, millones es una exageración, pero digamos, si lees filósofos de hace 5.000 años, te van a hablar también de que la crisis, de que como padres eran críticos los hijos y todo. Las sociedades, tomamos tiempo en crisis. En realidad, yo más que una revolución, es una evolución. La sociedad está en continua evolución, pero siempre estamos en crisis. Y creo que, un segundito, pero la queja está instalada. Entonces, adoptemos esto. Son con pequeñas cosas que uno hace y les propongo adoptar que cuando nos quejemos en grupo, digamos, apostemos 2 minutos de queja. Dale, wow, el gobierno, la economía, el costo, la crisis, los emprendedores, todo. ¡Chup! Se acabó los 2 minutos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa queja? ¿Sí? Y entonces tomemos acción. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, la crisis es eterna. Entonces, pero bueno, hagamos algo con eso. ¿Sí? Nada.